La luz sigue haciendo su trabajo de limpieza. A Netanyahu lo dejan colgado. El futuro prueba el pasado. Desde el desastre del huracán Helen, SpaceX ha puesto tantas terminales Starlink como ha podido ayudar a las áreas necesitadas. CEOs, banqueros, renuncian. Secuestro del embajador israelí en Chipre. Jaguar Wright habló sobre los explosivos rumores que rodean las cintas de Didi. Bank of America sufrió una interrupción importante del servicio. Los militares se dejan ver en los puertos durante la huelga de estibadores que comenzó ayer. Hoy comienza Basilea III. Hoy comienza la fiesta. Israel para el final. Claudia Sheinbaum ha hecho historia. El sistema cuántico financiero, QFS, no es solo un concepto teórico. Comenzamos. La luz sigue haciendo su trabajo de limpieza. El filtrador, última hora, confirmado. Esta información nos llega por un trabajador de nuestra embajada en Israel. La destrucción total de la sede central del Mossad en Tel Aviv por 2 misiles de Irán. Cientos de muertos y heridos. El edificio desapareció. La cabeza del Mossad está en el búnker. Israel es el último, porque es la carta que derriba toda la casa. El cuartel general del Mossad acaba de ser destruido. No creo que fuera una coincidencia. Eso sucede al mismo tiempo que el HRC menciona aleatoriamente Pizzagate y tenemos una huelga portuaria masiva que personalmente no creo que tenga nada que ver con los salarios y/o la automatización. ¿No creías que su nombre clave en el USSS era Evergreen por los pinos, verdad? El Israel sionista y sus mecanismos de control están siendo expuestos a un nivel nunca antes visto. Los sionistas están detrás de todo esto: el tráfico, el chantaje, la corrupción, todo ello. Voy a derribar todo esto. Voy a derribar todo el maldito templo corrupto sobre tu cabeza. Será bíblico. Estamos entrando en la última etapa. El escenario está preparado y no hay vuelta atrás. Habrá turbulencias. Este enemigo no se desvanecerá sin más. Hará lo que sea necesario para intentar mantener todo el poder que pueda. Prepárense para presenciar cómo se eliminan grilletes centenarios a medida que avanzamos hacia una nueva era desprovista de control por parte de sionistas satánicos, hambrientos de poder y guerreros que se hacen pasar por el pueblo de Dios. Compartido por Paul Floret, del canal @QPatriots. Una nota de última hora dice que Netanyahu hizo una llamada telefónica a Putin, el cual le colgó. Este imbécil piensa que iba a recibir ayuda del gran oso negro, cuando sabemos que es obvio que Putin está del lado de la luz. El futuro prueba el pasado. Hace 2 años, el güero trompudo habló de cadenas de suministro. A lo que en realidad se refirió era a cambio de suministro. La huelga del puerto cesa todo tráfico legal de sexo, órganos y drogas, globalmente. Siguiente información. En palabras de Elon Musk, desde el desastre del huracán Helen, SpaceX ha puesto tantas terminales Starlink como ha podido ayudar a las áreas necesitadas. Musk también comenta que el güero de las trompetas le alertó de que se necesitaba internet Starlink en Carolina del Norte y Musk le envió terminales de inmediato. Starlink operativo, enviado a petición del trompudo para ayudar ante un desastre natural. Más bien diría que ya están calentando motores para cuando apaguen las redes del cabal, el blackout que tanto esperamos, y toma de los medios de comunicación. Compartido por
victoria en la luz. Lo siguiente que compartió el güero de las trompetas es una gran noticia, muy necesaria en California del Norte, donde prácticamente no hay comunicación. Starlink fue la respuesta perfecta y Elon Musk, como siempre, cumplió sus promesas. Gracias, Elon. Atentamente, Donald J.T. Siguiente información. El director ejecutivo de Charles Schwab, banca de inversiones, y el director ejecutivo de Sony Pictures renuncian. El director ejecutivo de Charles Schwab, Walt Bettinger, se jubilará. Nota de tu servidor. Yo creo que ya saben lo que se viene. Siguiente información. Reuters informó primero y luego negó la noticia del secuestro del embajador israelí en Chipre. La situación en el Estado judío debe estar realmente fuera de control, excepto que los medios occidentales están haciendo todo lo posible para evitar que salga a la luz la verdad sobre la caída de Israel. Me gustaría señalar que el guión asignado a la confirmación falsa es el mismo que están reproduciendo los grandes medios de comunicación en este momento. Ambos están ocupados haciendo creer a la gente que el ataque iraní fue equivalente a una fiesta de Nochevieja con petardos. Los financieros, cada vez menos, y las mentes de los canales de falsa contrainformación son las mismas que las de los medios generalistas. Siguiente información. La cantante estadounidense Jaguar Wright habló sobre los explosivos rumores que rodean las cintas de Diddy y compartió sus audaces afirmaciones sobre quiénes pueden estar involucrados. Wright afirma que Barack Obama aparece en al menos una cinta, mientras que, según informes, también se ven miembros de la familia real. Afirma además que Jennifer López aparece en múltiples cintas y nombra a estrellas importantes como Beyoncé, Drake, Usher y Chris Brown como parte del escándalo. Wright, conocida por sus ideas audaces, también predijo la caída y el arresto de Diddy mucho antes de que salieran a la luz estas acusaciones. Siguiente información. El 2 de octubre de 2024, Bank of America sufrió una interrupción importante del servicio que afectó el acceso de los clientes a sus cuentas bancarias. Los informes de problemas comenzaron alrededor de las 12:45 p.m., hora del este de Estados Unidos, ya que muchos usuarios no podían ver los saldos de sus cuentas y algunos veían ceros. Los clientes afectados han expresado su frustración y uno de ellos señaló que 5 cuentas tenían un saldo cero, a pesar de tener más de $20,000. Si bien Bank of America no ha hecho comentarios sobre el problema, varios informes confirmaron dificultades para iniciar sesión y que se mostraban saldos incorrectos. Siguiente información. Atención. Los militares se dejan ver en los puertos durante la huelga de estibadores que comenzó ayer. Al parecer, los trabajadores han reconocido que, pese a la huelga, van a trabajar con los militares en la carga. ¿A qué se refieren? Según la periodista Liz Crokin, están liberando a niños traficados, tal y como anticipó The Storm Rider. Verán cómo empiezan a mostrar imágenes de niños transportados en contenedores. Lo anterior compartido por Liz Crokin. Siguiente información. Hoy comienza Basilea 3. Hoy comienza la fiesta. Israel para el final. Todo es un jodido plan bien perfecto para acabar con el estado profundo. Se acerca el desplome del dólar. Los puertos están cerrados. Tercera fiesta mundial. Cuando se active un bombón radioactivo, vendrá lo que todos esperan. Sistema de transmisión de urgencia. Se acerca el final, mis amados patriotas. Agárrense fuerte y guarda tu champaña para celebrar. Recuerden, no explotará ningún bombón radioactivo. Todo esto está controlado por los sombreros blancos. Siguiente información. Claudia Sheinbaum
Ha hecho historia al ser la primera mujer que asume la presidencia de México. La mandataria tiene una hoja de ruta muy clara, que resumió en su libro de propuestas, 100 pasos para la transformación. Sheinbaum presenta una ideología alineada y enfocada hacia la justicia social y la reducción de la desigualdad, proponiendo políticas que priorizan el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esperamos todos los mexicanos que de verdad sea un eje que mueva hacia el bienestar y la prosperidad del pueblo de México. Siguiente información. El sistema cuántico financiero, QFS por sus siglas en inglés, no es solo un concepto teórico, es la revolución financiera que han estado tratando de mantener oculta. Pero, adivinen qué, ya está aquí y los jugadores se están alineando. En 1970, Stephen Weisner sentó las bases del dinero cuántico, una visión que un día sacudiría el sistema hasta sus cimientos. Harriet Coverstone jugó un papel crucial en SAM/QFS, una versión temprana comprada por Sun en 2001, una medida que era parte de un plan más grande del que jamás nos dijeron. Fueron los ingenieros chinos quienes dieron vida a esta idea del dinero cuántico, y se preguntan por qué hay tanta prisa por el poder en el escenario mundial. JP Morgan Chase. Este banco tiene un equipo de ingeniería secreto que trabaja en inteligencia artificial cuántica, criptográfica y más, algoritmos para controlar todo, finanzas, datos y a usted. ¿Por qué un banco necesita este tipo de tecnología? HSBC, Wells Fargo, Berkeley, todos están metidos en esto también, sumergiéndose en la tecnología cuántica. Wells Fargo está vinculado al MIT, Stanford el IEM Quantum Network, una red de instituciones poderosas que presionan por una nueva era financiera. Piénsenlo. ¿Por qué estarían todas compitiendo por la cuántica a menos que haya algo monumental a la vuelta de la esquina? El QFS no se trata solo de eficiencia o transparencia, es el objetivo final. Un sistema para reemplazar a los bancos centrales, para cambiar el status quo. Los actores poderosos saben lo que viene y se están posicionando ahora. Pero no quieren que lo sepas, no quieren que estés preparado. Se trata de control, seguridad y un sistema financiero donde la transparencia solo funciona para ellos. La tormenta se está formando y el QFS es la clave para saber quién dominará el nuevo orden mundial. ¿Estás listo para lo que viene a continuación? Lo anterior, compartido por CBK Q17. Nota de tu servidor. Por mucho que este tipo de noticias nos haga especular que quizá los oscuros ganen si se apoderan del control del QFS, la verdad es que la alianza de los sombreros blancos ya tiene el control del QFS. La transparencia no funcionará para el cabal. Bueno, lo único que tienen en claro es su celda en Guantánamo, ya que la luz ya ganó. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.